Ok, si le picaste a este video, estás en uno de dos grupos de personas, o estás decidiendo qué dispositivo rastreador comprar, o simplemente te da curiosidad qué empresa lo implementó mejor. ¿Quién hizo el mejor producto? ¿Apple o Samsung? Si eres del grupo 1, la respuesta es bien sencilla. El AirTag solamente funciona con iPhones, el SmartTag de Samsung solamente funciona con teléfonos Samsung. Entonces, ¿cuál te conviene comprar? Pues si tienes un iPhone, el AirTag, y si tienes un Samsung, el SmartTag. Si tienes cualquier otro teléfono Android que no sea Samsung, existe Tile o Chipolo, hay otras alternativas también. La respuesta de cuál comprar es bastante obvia y fácil, pero si como yo estás en el grupo 2 y te da curiosidad qué empresa implementó mejor un rastreador en su ecosistema, los estuve analizando bastante y estas son mis conclusiones. En mi opinión, Apple y Samsung tienen los mejores ecosistemas de productos y ambos ofrecen un rastreador que tiene exactamente la misma función. O sea, fundamentalmente hacen exactamente lo mismo esto. Lo pones en tus llaves, tu mochila o lo que quieras y lo puedes encontrar si es que lo pierdes. Ambos son resistentes al agua y polvo, ambos usan Bluetooth y tecnología Ultra Wideband. Los dos los puedes rastrear con precisión y ambos utilizan su red de smartphones para darte una ubicación aproximada de dónde está. Pero como ven en el unboxing, se siente más premium el AirTag en mi opinión. En todo el proceso de unboxing y de emparejamiento, Apple no tiene competencia. Está increíble la experiencia para darlo de alta. Aparece automáticamente, le picas a dos botones y un emoji y ya está listo. En Samsung lo reconoció rápido y le piqué al botón. El problema fue que se tardó como 10 minutos porque lo tenía que actualizar y luego me pedía una cuenta y otra vez otra actualización y estuvo medio tedioso el proceso, pero se logró. Que creo que es muy Apple, pero en cuanto a hardware, lo premium y la experiencia de software integrada en el ecosistema, creo que Apple lo hace mejor. El AirTag se conecta con los iPhones para mandar una señal de hey, aquí estoy. Y lo mismo hace Samsung con todos los teléfonos Samsung. Entonces, pudieras argumentar que te da mejor cobertura el AirTag si estás en una ciudad o una comunidad donde la gente tiene más iPhones, o que te dé más cobertura el SmartTag si es que estás en una ciudad donde hay más Samsungs. Está interesante. Aquí en Monterrey hice la prueba para ver qué tantas veces registraba la ubicación, o sea, qué tantas veces mandaba un ping de hey, aquí estoy, porque detectó un teléfono cerca. Y para hacer esta prueba, mis propios teléfonos vinculados a estos dispositivos no estaban en el auto. Era como para simular si había perdido el AirTag. El AirTag se actualizó la ubicación 11 veces durante el trayecto y el SmartTag se actualizó la ubicación 15 veces en el mismo trayecto. Eso quiere decir que o hay más Samsungs en Monterrey o simplemente nada más se actualiza con más frecuencia el SmartTag que el AirTag. Ahora, eso te da la ubicación aproximada, más o menos como unos 50 metros alrededor. Entonces es importante también ver las capacidades de encontrarlo, ya que llegaste a la ubicación aproximada donde te dice que está el AirTag o el SmartTag. Para esto, Chris escondió el AirTag y el SmartTag en un parque y yo llegué a buscarlos como si hubiera perdido. Entonces, para estos ambos casos, los dos tienen bocinas y con ambos al principio batallé bastante porque no se conectaba bien. Tienes que estar en el rango de Bluetooth. Entonces estaba caminando alrededor del parque y de repente agarró el AirTag y le piqué y empezó a sonar y lo pude encontrar. Batallé un poquito porque el sonido estaba medio tenue y me di cuenta después cuando logré conectar la bocina. Estuve timbrando el SmartTag de Samsung y la bocina suena como el doble de fuerte. O sea, lo encontré luego porque la bocina está más poderosa. Y se nota porque atrás tiene una pequeña ranura para la bocina y el AirTag no se ve dónde está la bocina. Estéticamente se ve mejor el AirTag, pero en funcionalidad suena más fuerte el SmartTag y sí es bastante útil cuando quieres encontrar algo. Pero también quería probar el Ultra Wideband y utilizando el UWB, el AirTag es una maravilla. Te da la dirección de dónde está ubicado con una precisión casi milimétrica de distancia y logré encontrarlo muy fácil a pesar de que la bocina no estaba tan fuerte. Te guía una flecha verde y te da la distancia exactamente donde está, o sea, no batallas para encontrar algo en realidad. El SmartTag de Samsung también tiene Ultra Wideband y también te dice la distancia y dirección, pero me di cuenta que no es tan preciso. Incluso cuando hice el unboxing lo probé sobre la mesa y el AirTag me dice la distancia aún en espacios muy reducidos y el SmartTag de Samsung como que me decía que ya estaba en el dispositivo, pero en realidad estaba todavía a 1 metro. Entonces en precisión definitivamente es mejor el AirTag y la interfase me agrada más, que está más bonita y cómo te lo señala y empieza a vibrar tu iPhone en lo que más te acercas. Es una experiencia muy cool, pero la bocina más fuerte en el de Galaxy.
Ahora, es importante notar que Ultra Wideband no está en todos los teléfonos de Samsung, entonces cuidado porque en mi S24 Ultra sí lo tiene, pero hay muchos otros teléfonos de Samsung que no, nada más tienes que revisar eso. Ahora, otro punto importante de Samsung que acaba de sonar es que el SmartTag tiene un botón que puedes programar para hacer cosas. Entras en los ajustes y esto te da acción automática. Puedes prender el presionado y el pulsado varios segundos para tener dos acciones distintas, literal como el botón de acción en el iPhone 15 Pro, pero directamente en el SmartTag. Puedes asignar cosas como rutinas, por ejemplo, prender las luces de tu casa o levantar las persianas si es que tienes persianas inteligentes, pero lo que más me gustó a mí es que puedes notificar a alguien. Imagínate en un caso de emergencia donde le dejes presionado a este botón y va a enviar un mensaje a alguien de confianza. Incluso si le das acceso a tu cuenta de SmartThings, puede ver la ubicación cuando le mandes el mensaje también. Tener un botón integrado se me hizo una funcionalidad agregada genia y bastante útil. Pero hay algo que me preocupa un poquito del de Samsung, porque de mi experiencia hay algo interesante en todo este mundo, porque está el ramo de privacidad, que puede ser algo bueno o malo dependiendo de cómo lo usas y cómo lo veas. En el SmartTag de Samsung se me hizo interesante que puedes entrar a ver el historial de dónde estuvo el SmartTag y te da información súper precisa de dónde físicamente estuvo, a qué hora y por cuánto tiempo. De lo que vi, guarda información hasta 7 días. Eso es algo muy útil o bastante perturbador. Muy útil si nada más lo estás usando tú y quieres acordarte dónde dejaste algo o dónde estuviste, pero bastante perturbador si es que alguien más lo quiere usar con malas intenciones. Ahora, el AirTag se pudiera usar para malas intenciones también, obviamente, pero no tiene historial. Yo no encontré en ningún lugar, no guarda esa información absolutamente en ningún lugar. Yo no puedo entrar a ver dónde estuvo mi AirTag, en qué momento y por cuánto tiempo. Solo puedo ver dónde está en tiempo real. La gráfica que tenemos de dónde estuvo el AirTag y los pins que estuvo marcando en la trayectoria del auto es porque el iPhone de Chris detectó que tenía un AirTag cerca de él que no era de él. Después de solamente 20 minutos le avisó que había un AirTag que no era de él cerca de él. Y Apple te muestra esta gráfica con toda la trayectoria de qué tanto te ha estado rastreando el AirTag. O sea, te dan esa información de historial solamente si no es tu AirTag. Pero si es tu AirTag, a mí no me dan esa información. Está bien curioso cómo funciona y creo que obviamente es por temas de privacidad y seguridad. Aparte, pita si estás cerca de un AirTag que no es tuyo. Incluso si tienes Android, también tiene la habilidad de avisarte si es que hay un AirTag cerca de ti. Apple tiene muy bien pensado el tema de seguridad en esto y en Samsung como que no tanto. Con el SmartTag de Samsung supuestamente también te avisa si es que hay uno cerca de ti si tienes un Samsung. Pero si tienes un iPhone no te enteras, al menos no de ninguna forma que yo sepa. Y aunque tengas Samsung y te notifique, no está al detalle ni al grado y no te da la información como te lo da Apple. Ahora, cuestan exactamente lo mismo y al final del día, como dije, pues compra el del ecosistema donde estés, pero viéndolos en un vacío, ¿quién implementó el rastreador mejor en su ecosistema? A pesar de que es un peor ecosistema, en mi opinión, si lo estoy viendo meramente como producto, me gustó más el de Samsung. Me gusta que tiene el botón inteligente, o sea, le agrega otro tipo de funcionalidad y tiene el llavero incluido que está súper útil. Pero sí, en cuestiones de ecosistema, en cuestiones de seguridad y privacidad, me gusta más el AirTag. Aparte del AirTag con la precisión del chip U1 milimétrica para encontrar cosas como tus llaves o la cartera en el sillón, es bastante útil. Pero en realidad ambos hacen la misma función y muy bien en su propio ecosistema. Me encantaría que agreguen un botón en el AirTag. Siento que eso se me hizo algo bien divertido y me gustaría ver alguna versión 2 pronto. Yo uso AirTags todos los días y muchos, y los voy a continuar utilizando por estar en el ecosistema de Apple. Pero me gustó la implementación de Samsung. La verdad está muy creativo y muy bien hecho y bastante útil. Si no estuvieras en ningún ecosistema ahorita, me interesaría saber con cuál te quedas. AirTag o SmartTag. Gracias por ver el video. Si quieres ver la comparativa de fotografía de iPhone contra Samsung, está buenísimo ese video. Vayan a verlo, está por acá. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos pronto. Peace.